Hola, bienvenidos aquí a América, el programa de France 24 que cuenta las historias de un continente que busca girar hacia la izquierda el timón del barco y cambiar la mirada del norte hacia el sur para diversificar los mercados. A continuación, una probadita de lo que veremos en este capítulo. Santiago de Chile fue escenario del encuentro progresista Democracia Siempre, que como su nombre lo dice, busca defender la democracia y frenar el avance de la ultraderecha en el mundo. Lula, Boric, Petro, Orsi y Sánchez apuestan por consolidar y fortalecer una alianza de izquierdas. México y Brasil también apuestan, pero por voltear la mirada del norte hacia el sur y diversificar sus mercados. En medio de la guerra arancelaria desatada desde la Casa Blanca, se toman de la mano y juntos hacen un guiño a las economías emergentes concentradas en los BRICS. Contamos con el análisis. Estados Unidos y Venezuela por un momento dejan las sanciones de lado y logran pactar el intercambio de los 252 migrantes deportados desde la Unión Americana y encerrados en la megacárcel del Secote en El Salvador por prisioneros políticos de Caracas. Tenemos el reporte. Iniciamos en Santiago de Chile, donde un conjunto de líderes de la región acudieron a la convocatoria del presidente Gabriel Boric bajo la consigna Democracia Libre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también participó del evento que plantea la articulación de la izquierda para hacerle frente al avance de la ultraderecha mundial. Martín Bustamante nos lo cuenta en el siguiente informe. Una carrera por la democracia. Los mandatarios de 5 países se reunieron en Santiago de Chile bajo la consigna Democracia Siempre. El escenario elegido para la realización de este encuentro de alto nivel no fue azaroso. Gabriel Boric convocó a sus pares al Palacio de la Moneda, lugar que fue bombardeado por las fuerzas lideradas por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, para terminar con la vida del entonces presidente electo Salvador Allende y consumar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Allí, el presidente de Chile recibió a sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, Uruguay, Yamandu Orsi y España, Pedro Sánchez. Pero el anfitrión también se mostró dispuesto a ampliar la convocatoria en América Latina y en otras regiones del mundo. He conversado personalmente para que sean parte de este grupo ampliado y han aceptado con mucho entusiasmo y estarán en el encuentro que hagamos en Nueva York en un mes más, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con Xiomara Castro, presidenta de Honduras, con el primer ministro de Inglaterra, Starmer, con el primer ministro de Canadá, Carney, con el primer ministro de Australia, Albanese, con el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, y también, entre otros, con la presidenta de Dinamarca, Mette Frederiksen. La cumbre progresista generó una serie de propuestas bajo 3 ejes: el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación y la regulación de tecnologías emergentes. Tras la cita, se conoció que también abordaron el rol de las juventudes por petición de Colombia. Los temas que debatimos en concreto, creo que auscultamos aún más, profundizamos aún más nuestros acuerdos básicos y no tan básicos que tienen que ver con la crisis climática, con la inteligencia artificial, con la paz del mundo, con rehacer la multilateralidad, con defender palabras tan básicas para el ser humano como la libertad y la democracia. Al finalizar la cumbre, firmaron una declaración conjunta por la defensa de la democracia y realizaron un llamado de alto el fuego en la Franja de Gaza. En medio de la guerra comercial desatada por la administración Trump, los países de la región latinoamericana apuestan por cambiar de dirección la mirada y diversificar así sus mercados. Tal es el caso de Brasil y de México, cuyos mandatarios han tomado cartas en el asunto. Claudia Sheinbaum y, por otra parte, Luis Ignacio Lula da Silva apuestan por fortalecer sus lazos comerciales en ciencias, en educación, entre otros. Y así lo dejaron claro durante la más reciente llamada telefónica que sostuvieron. Mi compañero Martín Bustamante platicó con Darío Pignotti, corresponsal de la agencia ANSE en Brasilia, quien nos contó a qué se debe este acercamiento. Ocurre en una coyuntura muy marcante para la política externa brasileña, no solo por la intención de estrechar lazos con
la segunda potencia económica regional, la segunda potencia latinoamericana, sino condicionada por el aumento de tarifas al 50% que anunció el presidente norteamericano Donald Trump el 9 de julio. Evidentemente, esto ha causado una tensión diplomática para muchos inédita en los últimos 50 años entre Brasil y Estados Unidos y obliga al presidente Lula a fortalecer alianzas, por ejemplo, con el gobierno mexicano, el segundo producto bruto de la región. Es cierto que entre Lula y Claudia, como suele llamárselo aquí a los políticos en Brasil, por su nombre de pila, hay una relación en términos políticos próxima. El mandatario brasileño estuvo en la toma de posición de la primera presidenta de la historia de México en octubre del año pasado, lo cual es toda una señal, todo un gesto de diplomacia presidencial. Como bien sabes, Martín, Brasil y México son las dos potencias que han permanecido gran parte de sus historias de espaldas uno con el otro, y el acercamiento por motivos de simpatía político-ideológica ha existido, pero no en la magnitud o con el empuje que tal vez supone esta crisis con Estados Unidos. Poniéndolo en dos palabras, Brasil precisa nuevos mercados porque habrá de perder parte de la muy importante demanda norteamericana, y México puede ser una respuesta. El objetivo de Brasil con México no solo es de carácter bilateral, sino que también apuesta por que sea expansivo a las 20 economías emergentes que integran los BRICS y en cuya cumbre celebrada en Río de Janeiro participó México en calidad de invitado y de observador. Darío Pignotti, corresponsal, nos explicó sobre la gestión del gobierno de Lula para construir este vínculo. Brasil está interesado en que el BRICS tenga un tono latino más importante. Las relaciones entre Brasilia y Pekín son buenas, son muy fluidas, pero a poco que uno recorre los pasillos del Palacio Itamaraty, aquí en Brasilia, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede ocultar que todo no es color de rosa. En algunos sectores de la diplomacia brasileña se llega a cuestionar la supremacía China sobre el grupo, y para Brasil tener más socios latinoamericanos en el mismo sería de importancia. Ahora bien, estos no son pasos que se dan de un día para el otro y que se resuelvan sin el consenso de los otros países. Como sabes bien, Martín, ese grupo de países emergentes que tiene como líder a China o que tiene como principal socio a China acaba de ampliarse a 11 miembros, y hay otros que ya están en calidad de socios esperando que les abran las puertas. Ahora hablamos acerca del acuerdo al que llegaron dos administraciones, entre las que más bien se caracterizan las sanciones. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el de Nicolás Maduro en Venezuela pactaron el canje de prisioneros políticos a cambio de la entrega de los 252 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos a la megacárcel del Secot en El Salvador. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía. Esta semana comenzaron a conocerse las historias detrás de esos 252 venezolanos que habían sido enviados a la cárcel de Secot y que el pasado viernes pudieron regresar al país tras un intercambio de detenidos entre las administraciones de Donald Trump y Nicolás Maduro. Uno de ellos, Andri Hernández, estilista venezolano, quien aseguró que fue abusado sexualmente en la cárcel del Secot, que su integridad quedó por el suelo y que actualmente busca recuperarse psicológicamente por lo vivido. Está el caso de Arturo Suárez Trejo, cantante venezolano, quien residía en Chile, fue a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Allí fue detenido y aseguraba que vivió estos 4 meses aislado totalmente del mundo exterior y confinados al menos 19 presos en una misma celda pequeña. Maiker Olivera, desde Barquisimeto, Estado Lara, contaba que eran golpeados continuamente durante su reclusión y que de la misma agua que se bañaban era la que tenían para tomar, que no tenían acceso a agua potable. Recientemente, a través de las redes sociales, se viralizó el caso de Neyerber León, pues aseguró que introdujo una demanda civil contra el gobierno de Estados Unidos por haber sido deportado de manera ilegal a El Salvador y haber sufrido abuso físico, verbal y psicológico
ecológico. Él pidió ser retribuido económicamente por los daños causados. Son algunas de las historias detrás de estos venezolanos. Sin embargo, vale la pena destacar también que 7 de ellos sí tienen cuentas con la justicia, antecedentes penales y delitos graves. Esto lo informó el propio ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Según el testimonio de uno de los excarcelados, eran al menos 34 los que estaban siendo procesados. Sin embargo, en su mayoría eran por delitos menores. A la par, también Venezuela liberó a 10 estadounidenses que estaban detenidos en cárceles del país. El gobierno venezolano los señalaba de ser mercenarios, sin embargo, para Estados Unidos eran presos políticos. Y el pasado viernes también se conoció la excarcelación de considerados presos políticos venezolanos, y el gobierno dijo que no tenía nada que ver con este intercambio, pues sucedió de manera simultánea, y la ONG Foro Penal Venezolano dio cuenta que entre el 14 al 21 de julio al menos 102 personas han sido liberadas, personas que estaban detenidas por razones políticas en el país. Y la creación de la nueva zona económica binacional entre Colombia y Venezuela ha desatado un debate político entre la clase política colombiana. Se trata de la primera zona económica compartida entre ambos países, que por 5 años incluirá la cooperación en comercio, salud, educación, turismo y energía, y busca recuperar así el control del Estado en regiones históricamente abandonadas. Aunque el acuerdo recalca que su creación no limita la soberanía de ninguno de los dos países, ni tampoco compromete presupuestos, la oposición colombiana acusa, en palabras del expresidente Álvaro Uribe, que supone la entrega del país a la criminalidad internacional. Escuchemos. La zona binacional, entrega de la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado al dominio del terrorismo y el narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Ahora vamos un poco más al sur de nuestro continente. Argentina se une a la carrera del uranio con la creación de YPF Nuclear, con la que la administración de Javier Milei busca minar ese codiciado metal en la provincia patagónica de Chubut, al sur del país. El presidente libertario celebró la noticia, y el presidente de la Nuclear Eléctrica Argentina, Demian Reidel, aseguró que con YPF Nuclear podrán avanzar en la exportación del mineral. YPF avanza en el diseño institucional de YPF Nuclear, su nueva subsidiaria que liderará la minería de uranio en Argentina, comenzando en Chubut. Es una pieza clave del plan nuclear argentino que avanza con decisión para que el país exporte el mineral que alimentará la energía del futuro. El futuro es nuclear. Y para despedirnos vamos a ir a México. Ahí, en un inusual gesto, los integrantes del Senado de la República se pusieron de pie y le dedicaron un minuto de aplausos al rockero británico Ozzy Osbourne, quien falleció a los 76 años este miércoles. El hecho ocurre después de que el presidente de la Cámara de Diputados de México causara polémica con la publicación de un obituario por el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath. Este programa fue posible gracias al trabajo de Martín Bustamante, de Iván Rodríguez y Luis Fernando Montes, y todo un equipo técnico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.